y el último era de ultrasonido. Vamos, pantalla completa, compartir y va. Este dura 9 minutos, es el uso básico de energía quirúrgica, son los dispositivos monopolares. El 90% de los dispositivos en son monopolares. El uso más frecuente de la electrocirugía son los instrumentos monopolares. En este módulo, analizaremos la ciencia y el arte de estos dispositivos que permiten a los cirujanos explotar a fondo los beneficios de esta técnica. La facilidad de uso de los instrumentos monopolares básicos queda demostrada por el gran éxito que está teniendo su aplicación, incluso cuando no se comprenden bien los fundamentos biofísicos. Tal como vimos en el módulo 1, con los dispositivos monopolares, el paciente forma parte del circuito, ya que la corriente alterna entre los electrodos activos y dispersivos. El instrumento electroquirúrgico permite dirigir la energía al tejido diana, aumentar la temperatura en el mismo y crear el efecto quirúrgico deseado. El electrodo dispersivo se coloca en el paciente en un lugar alejado del lecho quirúrgico. Como ya mencionamos, hay la misma corriente en el electrodo dispersivo que en el activo, pero el dispersivo proporciona un área de superficie mayor para dispersar la energía y así evitar que se produzca un cambio térmico en la zona. La clave está en concentrar la corriente en el punto correcto del circuito, es decir, aquel donde el instrumento provoca un cambio térmico celular que causa los efectos buscados en el tejido, como corte, desecación, coagulación o fulguración. Para crear estos efectos, hace falta manipular la densidad de la corriente. Las fórmulas mostradas aquí explican los fundamentos científicos de la electrocirugía. En otras pantallas le ayudaremos a recordarlas. La densidad de la corriente corresponde a la corriente, letra I, dividida por el área, letra A. Los cirujanos utilizan la densidad para causar un cambio térmico. El cambio térmico es directamente proporcional a la densidad de la corriente al cuadrado o a la corriente al cuadrado dividida por el área al cuadrado. En el quirófano, cuando el sistema no funciona según lo esperado, la primera reacción suele ser modificar la corriente subiendo el generador. Pero al aumentar los vatios, también lo hace el riesgo de provocar una lesión térmica en tejido sano. En su lugar, es mejor concentrar la corriente en el tejido diana reduciendo el área del electrodo que está en contacto con dicho tejido, la letra A. Usando la punta del electrodo, el área es pequeña, la densidad de corriente alta y el resultado es una vaporización y corte del tejido más precisos. Cuando se rota el instrumento y se aplica el área mayor de la hoja, sin cambiar la corriente en el generador, se produce un efecto distinto en el tejido. No se corta, principalmente se deseca. No se ha cambiado la corriente de salida del generador. Los distintos efectos se deben a los cambios en la densidad de la corriente, derivados solo del cambio en el área del electrodo. Veamos un ejemplo aclaratorio. Se muestra un electrodo articulado en contacto con el tejido diana. En la imagen de la izquierda con 2 brazos y en la segunda con uno solo. ¿Cuál es la diferencia en el cambio térmico del tejido en cada caso? Suponiendo que ambos modelos tengan la misma corriente y el área del segundo, A, es la mitad. Bien, el área es igual a pi por el radio al cuadrado. Y como acabamos de ver, el cambio térmico es proporcional a la corriente al cuadrado dividida por el área al cuadrado. Al tocar el tejido diana con un solo brazo, estamos reduciendo radio de contacto a la mitad. Llevado a la práctica, la reducción del radio de contacto a la mitad multiplica el efecto térmico por un factor de 16. Además de la densidad de la corriente, hay 2 variables que influyen en el cambio térmico: la resistencia, R, y el tiempo, T. Podemos aumentar la resistencia de varias formas. Por ejemplo, podemos retirar fluidos conductores, como la sangre, o comprimir las arterias, o someter los tejidos a tracción al estirarlo para aumentar la resistencia y con ello el efecto térmico.
Por otra parte, el tiempo de aplicación también importa. Cuanto más tiempo se aplique la corriente, mayor será su efecto térmico. Al poner todos estos datos en una fórmula, podemos recordar fácilmente cómo afectar el cambio térmico en una electrocirugía. La ciencia nos lleva al arte, palabra que nos sirve para recordar la ecuación. La palabra arte nos recuerda que el efecto térmico depende del área, A, la resistencia, R, y el tiempo, T. Un cirujano con espíritu práctico puede valerse de esta ecuación para lograr mayor efectividad. Es decir, cambiar primero el área, A, ya que es el mayor valor en potencia, y luego la resistencia R y el tiempo T, y evitar así un aumento de la corriente, I, y los riesgos de lesión térmica que esto conlleva. El coagulador de haz de argón es un instrumento monopolar que permite dirigir una corriente de alto voltaje a los tejidos desde una distancia de 1 a 2 centímetros. La corriente ioniza el argón, un gas inerte, creando una zona de baja impedancia en el espacio entre el electrodo y el tejido. El argón actúa como medio rico en electrones para transmitir eficazmente la corriente eléctrica al tejido. Una característica útil de este gas es que disipa la sangre de la superficie tisular, lo que crea una interfaz corriente-tejido y facilita un cambio térmico superficial de fulguración. El mayor beneficio de la fulguración potenciada por haz de argón podría ser controlar el exudado capilar irregular en la superficie, como puede ocurrir con una transección hepática. El uso del haz de argón puede tener riesgos potencialmente letales. El argón puede ingresar en los vasos sanguíneos y provocar una embolia. Fisiológicamente es inerte y no se absorbe tan fácilmente como el dióxido de carbono. La instilación del gas en un espacio cerrado durante una laparoscopia, por ejemplo, puede aumentar la presión intraabdominal y potencialmente comprometer el sistema cardiovascular. El aumento de la presión también conlleva mayor riesgo de una embolia. Si el dispositivo se va a utilizar en una laparoscopia, el cirujano y el anestesista deben vigilar la presión intraabdominal. Debe usarse el mínimo flujo de argón que sea eficaz y dejar un puerto abierto para permitir la salida del gas. El equipo también debe revisar el diagnóstico y tratamiento de las embolias antes de la cirugía. La punta del electrodo potenciado por argón debe mantenerse a una buena distancia del tejido para reducir el riesgo de embolia al instilar el gas directamente en un vaso sanguíneo abierto. Por último, debe tenerse cuidado al utilizar el dispositivo si el paciente presenta hipotensión o inestabilidad por una hemorragia, puesto que las complicaciones mencionadas anteriormente se manifiestan con mayor hipotensión e inestabilidad. El equipo quirúrgico debe conocer la posibilidad de embolia venosa al usar la coagulación potenciada por argón. El argón se aloja en la aurícula derecha y provoca una interferencia con el retorno venoso y una obstrucción del flujo de salida del ventrículo derecho que puede causar un colapso cardiovascular repentino. Entre los signos que pueden manifestarse se incluyen desaparición repentina del capnograma, arritmia, hipotensión, distensión yugular y soplo en rueda de molino. El tratamiento incluye ventilación con oxígeno al 100%, colocar al paciente sobre el costado izquierdo y con la cabeza hacia abajo, y aspiración de gas a través del catéter venoso central. Bien. Este es el tema de los accesorios monopolares. Es harto de física, ¿no? Pero hay que sacar los puntos claves. Vamos a ver ahora los dispositivos bipolares. La diferencia es que estos 5 minutos, estos accesorios son más seguros, ¿no? No utilizan el electrodo dispersor, ya no se llama placa tierra. No van a escuchar a sus profesores placa tierra, electrodo positivo, nada. El electrodo dispersivo es el que va a dispersar la energía que ingresa por el electrodo activo durante el uso de materiales monopolares. En el bipolar no hay electrodo dispersivo, esa es la diferencia más grande, por lo tanto el riesgo menor de efectos adversos. Bienvenido al módulo 4. ¿Están viendo, Dispositivos jóvenes? bipolares del curso en línea de FIUS.
Ya. Tras completar este módulo, debería poder identificar las características de los instrumentos electroquirúrgicos bipolares básicos y avanzados, los casos clínicos en los que se indica el uso de los instrumentos bipolares básicos y los ajustes de potencia adecuados, los métodos de optimización del rendimiento para los instrumentos bipolares avanzados, las diferencias entre los instrumentos monopolares y bipolares básicos en lo referente a acoplamiento, uso bajo el agua, densidad de corriente y propagación térmica lateral. Las características de los tejidos que reducen la eficacia de los instrumentos bipolares avanzados. Los instrumentos bipolares actúan sobre los tejidos mediante una onda continua y de bajo voltaje, cortante, y una alta densidad de corriente en las dos hojas aplicadas al tejido. La corriente generada a través de las hojas calienta el tejido a entre 60 y 90 grados centígrados. El efecto logrado es una mezcla entre desecación y coagulación del tejido que aumenta su impedancia. En el mejor de los casos, el tejido puede dividirse al alcanzar la máxima impedancia y cortar la corriente de las hojas. Si se continúa aplicando energía, la corriente buscará una trayectoria alternativa más allá de las puntas de los electrodos. Este hecho, además de la conducción directa de calor, puede provocar daños más allá del punto de contacto, lo que en inglés se ha llamado en ocasiones fenómeno de lazo externo, demostrado aquí. La proximidad de los electrodos en el extremo distal de un instrumento bipolar marca una trayectoria más precisa y corta para la corriente que la de los instrumentos monopolares tradicionales. Esto permite la aplicación de un menor voltaje para lograr el efecto deseado. La trayectoria más corta reduce el riesgo de lesiones colaterales. Sin embargo, cuando se deseca por completo el tejido entre las mandíbulas del dispositivo, la corriente deja de fluir. Es posible que se creen rutas alternativas entre los electrodos, fenómeno de lazo externo. En esta animación simplificada se muestra un flujo de corriente unidireccional para representar el circuito electroquirúrgico. El principal uso de los instrumentos bipolares es para lograr la hemostasia. El mecanismo de acción es comprimir un vaso sangrante con el dispositivo para detener el flujo y coaptar las paredes vasculares y aprovechar la generación de calor para reestructurar la matriz proteínica de la pared vascular y así formar un sello hemostático. Los dispositivos bipolares básicos tienen superficies de electrodos relativamente grandes, lo que no es eficaz para cortar tejidos. Los sistemas bipolares avanzados tienen grandes ventajas con respecto a los básicos. La ESU puede monitorear la impedancia y la temperatura y ajustar automáticamente la energía eléctrica de radiofrecuencia para garantizar un buen sellado tisular, a la vez que se minimizan los daños tisulares hasta un diámetro vascular máximo de 7 milímetros. Muchos dispositivos avanzados incorporan una hoja de corte mecánica en el centro de la mandíbula que permite cortar el tejido previamente sellado. Otras características de algunos dispositivos avanzados son mandíbula de doble acción para la disección tisular mecánica, instrumentos bipolares con puntas de disección monopolares, dispositivos laparoscópicos para manipular los órganos del abdomen y dispositivos de energía dual con coagulación bipolar avanzada y ultrasónica en un solo instrumento. Cualquier electrocirugía por radiofrecuencia es bipolar por naturaleza. Esto se debe a que, incluso lo que conocemos como electrocirugía monopolar, no tiene un contacto conectado a tierra y el contacto dispersivo aplicado al paciente retorna la corriente a la ESU. Con los instrumentos monopolares, los electrodos activo y dispersivo son, de hecho, dispositivos diferentes. El cuerpo entero del paciente se interpone entre el electrodo activo y el dispersivo, circunstancia que puede generar desvío de la corriente. Los instrumentos bipolares tienen ambos electrodos, por lo que solo la parte del paciente situada junto a los electrodos o entre ellos está expuesta a la corriente. Este hecho permite diseñar un instrumento con dos electrodos activos, como el forceps para coagular, representado en la animación. El sellado vascular de calidad con instrumentos electroquirúrgicos bipolares básicos puede verse afectado por la ausencia de un mecanismo que avise de cuándo se ha obtenido la máxima impedancia del tejido.
Además, algunas mandíbulas no coaptan bien los tejidos y el cierre vascular es incompleto. Independientemente del dispositivo, los pacientes con las comorbilidades enumeradas en la pantalla pueden presentar diferencias en la composición, estructura y morfología tisular, que pueden comprometer la buena cicatrización de los instrumentos bipolares. Bien. Pues estos son los conocimientos básicos que un residente, un cirujano debería tener sobre lo que es el uso de los monopolares y los bipolares para evitar accidentes. No es raro, ¿no?, que de repente una quemadura por un bisturí monopolar, por una placa dispersiva mal utilizada o reusada, gastada, genera una pérdida o interpuesta entre la piel y la placa, la placa dispersiva agua, genera la pérdida de corriente y quemaduras. Y una quemadura eléctrica, por regla general, es una quemadura de tercer grado, súper profunda, que puede llegar y atravesar todo el tejido, el dermis, la epidermis, la dermis papilar, la dermis reticular, y crear y lo peor de todo, esto que producen cicatrices defectuosas que van a generar trastornos funcionales si están próximos a las articulaciones. Entonces, en ese sentido, es menos peligroso el bipolar, y los bipolares avanzados tienen un nuevo formato de uso de la radiofrecuencia para optimizar los resultados, ¿no? Lo mismo que los dispositivos ultrasónicos que vamos a ver ahora, dispositivos de energía ultrasónica, que lo básico de esto tienen que saber es que el bisturí ultrasónico transforma la energía eléctrica que viene a partir de la energía eléctrica en la pared, conectas el enchufe, activas el generador, y esta energía eléctrica que llega al generador pasa por lo que es la pieza de mano, llega al instrumento y se transforma por un fenómeno piezoeléctrico, se transforma la energía eléctrica en ultrasonido, ¿ya? Un segundo, jóvenes. Doctor, va a disculpar. ¿Qué le pareció la propuesta de precios? Si está aprobado, lo puedo pasar al cliente. ¿Qué dice? Bien. Entonces ahora vamos a ver el uso básico de la energía quirúrgica en relación a que es la energía ultrasónica. Una plataforma electroquirúrgica, un quirófano actual vigente, además del bisturí monopolar y el bipolar, debería contar con una nueva tecnología como es la tecnología ultrasónica o los bipolares avanzados. Dentro de estos, lo lógico es hablar de bisturí ultrasónico, energía ultrasónico, y no armónico ni Thunder, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el armónico es la marca comercial, o el Ensil de Covidien, armónico de ético. Entonces, lo lógico es hablar de energía ultrasónica, aquella energía que transforma la energía eléctrica en ultrasonido y es capaz de sellar vasitos de 3 hasta 5 milímetros y seccionarlos, como vamos a ver ahora. Bienvenido al módulo 7, dispositivos de energía ultrasónica del curso en línea de Fuse. Tras completar este módulo, debería poder identificar cómo transforma un generador ultrasónico la energía eléctrica en mecánica. Los componentes de un sistema de energía ultrasónica. El mecanismo por el cual los dispositivos ultrasónicos logran efectos tisulares. Los factores que afectan el corte y la coagulación en el uso de dispositivos ultrasónicos. Los factores que afectan la práctica segura del uso de dispositivos ultrasónicos. La mayoría de los generadores ultrasónicos aplican corriente eléctrica alterna a un transductor ultrasónico o instrumento manual que contiene discos de cerámica piezoeléctrica. Cuando se activa dicho instrumento, los discos piezoeléctricos convierten la energía eléctrica en mecánica, al vibrar a una frecuencia ultrasónica que suele ser de entre 23 y 55 kHz. La energía mecánica longitudinal oscilante se transmite mediante el eje a la hoja o mandíbula fijas. El sistema de energía ultrasónica consta de el generador ultrasónico,
y un instrumento manual o tijeras ultrasónicas. El generador convierte la corriente alterna de la toma eléctrica a otra de mayor frecuencia. Esta corriente resultante se aplica a los discos de cerámica piezoeléctrica del instrumento, donde se transforma en energía mecánica. Las tijeras son un dispositivo cortante de ligadura con un mango en forma de tijera, un eje contiguo a la hoja o mandíbula no articulada y una mandíbula articulada controlada por el cirujano con la compresión del mango. La mandíbula articulada se opone a la hoja o mandíbula activa, que sería como un yunque contra el que la mandíbula articulada sostiene y comprime interrumpidamente el tejido. Cuanta más presión, mayor es la transmisión de la fricción y el efecto cizalla. Los dispositivos ultrasónicos quirúrgicos afectan el tejido mediante distintos mecanismos que incluyen corte mecánico, desecación y coagulación proteínica y cavitación. Los factores que influyen en la administración y efecto de la energía ultrasónica son la tensión tisular, el desplazamiento de la hoja, es decir, el ajuste de potencia y la presión de la hoja. Cuanta más tensión o presión se aplique al tejido, más rápido es el efecto de corte. Sin embargo, con un corte más eficaz, cada vez hay menos coagulación tisular y aumenta el riesgo de sangrado si se disecciona el tejido vascular. El cirujano controla el desplazamiento de la hoja, que es la distancia y amplitud que ésta recorre con la vibración, modificando el ajuste de potencia, por ejemplo, min o max. Hay que tener en cuenta distintos factores al trabajar con tijeras ultrasónicas. El riesgo más importante asociado a los dispositivos ultrasónicos de corte y coagulación quirúrgicos es que el eje o la hoja pueden mantener una temperatura letal de 60 grados centígrados o más durante unos 45 segundos. Por ello, si el urétero o intestino delgado toman contacto con la hoja activa del dispositivo ultrasónico durante su activación o justo después y antes de un plazo de enfriamiento adecuado, puede producirse una lesión en todo su grosor. Para prevenir lesiones por la temperatura extrema de la hoja activa, debe activarse el dispositivo con cuidado, bajo visualización directa y evitando manipular y diseccionar tejidos sin haber dejado que éste se enfríe. Igual que con los dispositivos electroquirúrgicos, el tejido puede adherirse cuando se acumula escara en las mandíbulas. Por ello, hay que limpiar las hojas activando el dispositivo en suero o agua. Las hojas pueden sobrecargarse o romperse si se usa el dispositivo demasiado tiempo o inadecuadamente. En este caso, podría funcionar mal o saltar una alarma. El CUSA es un aspirador y aspirador y diseccionador ultrasónico, usado sobre todo en operaciones de órganos sólidos, cirugías hepáticas. La tasa de fragmentación tisular depende del ajuste de distancia-amplitud con que se usa el dispositivo. Alta amplitud, 366 micrómetros, que es igual a fragmentación tisular rápida. Baja amplitud, 180 micrómetros, que es igual a fragmentación tisular lenta. Este video demuestra la propagación térmica con una cámara de imagen térmica. Hay dos cables a 5 centímetros de distancia entre sí y un bistec de carne que simula el tejido. A medida que el instrumento ultrasónico disecciona el tejido, se aprecia la propagación en la mandíbula del dispositivo. Normalmente, la propagación térmica se ve de 1 a 3 milímetros desde la mandíbula y se debe tener cuidado de evitar una lesión de las estructuras circundantes. La tabla de la izquierda resume algunas diferencias entre los dispositivos electroquirúrgicos y ultrasónicos. Bien, esta tabla del final resume, ¿no? Yo me he demorado en silencio, he leído todos y ese es el tiempo que necesitas, más o menos unos 30 segundos para leer sobre el electrodo dispersivo, la generación de humo, cómo recorre la corriente, la generación de calor, la propagación térmica. Y con esto estamos concluyendo el módulo de cirugía, energía y cirugía. Son los 5 capítulos. Este es el programa, el FUSE del American College,
que lo pueden bajar ustedes perfectamente de la red, de la nube, y lo buscan como FUSE. Es la última versión la que está circulando. Son hackers ustedes, y tener no solamente estos 5 capítulos, sino que todo, y está la versión en español también. Con esto hemos concluido todo lo que es la revisión actualizada de cirugía mínimamente invasiva, con los capítulos que hemos visto, que son hernias, vesícula, la nueva sistematización. Hemos tocado un poco de reflujo, y hernia inguinal, TAP-TEP, y energía y cirugía. Así que nos vemos, jóvenes. Con esto hemos concluido. Mañana continuarán con el otro módulo. Gracias, doctor. Hasta Nos luego. vemos. Chao, chao.